Gracias, doctor Néstor. Y ahora queda, Felipe, en manos de la Corte Constitucional la decisión sobre la reforma pensional. Y esto quiere decir, Felipe, posibilidades de que la Corte tumbe la reforma pensional, sí. Probabilidades de que la Corte Constitucional tumbe la reforma pensional, no creo que muchas. El doctor Ibáñez es el ponente, el presidente de la Cámara de Representantes. Para los efectos prácticos tendría que tener mayoría en caso de que quieran tumbar la reforma pensional del gobierno nacional. El tema es si quedó o no quedó subsanado, porque hay otros parlamentarios que dicen que no quedó subsanado, Néstor. Entonces le toca a la Corte Constitucional mirar en detalle las formalidades para saber si quedó o no subsanado, como la Corte inicialmente lo había solicitado, ¿no? Claro, ahora alrededor de todo esto es la teoría del gobierno, la sospecha de que el doctor Ibáñez, el presidente de la Corte, está haciendo todo lo posible para tumbar la reforma pensional. Esa es la batalla, eso es lo que está en juego en este momento. Sí, ahora, es cierto que el Congreso, la Cámara de Representantes, hizo, para decirlo coloquialmente, una chambonada cuando intentó subsanar cumpliendo la orden de la Corte Constitucional. Esa convocatoria, y en realidad la chambonada la hizo Benedetti, porque ese afán de convocar inmediatamente, prácticamente al otro día, a la Cámara, salir de eso rápido, como bueno, ¿qué es lo que tenían que decir? Y ya lo dijeron y entonces listo, ya quedó subsanado. Pues no, ese realmente no es el espíritu de una subsanación, cuando lo que ha faltado es desarrollar o cumplir el principio de deliberación en un trámite legislativo. Pero dicho eso, también es cierto que la comunicación de la Corte Constitucional con la cual se hizo la reunión de la Cámara, pues dejaba muchos vacíos, muchas ambigüedades, no se sabía cómo actuar. Por eso hubiese sido mejor esperar que se expidiera el auto, que solo se expidió semanas después, para saber qué era lo que había que hacer. Pero realmente la comunicación de la Corte pues fue también equívoca. Es que eso de que la Corte se pronuncie a través de flash informativos, de comunicaciones de prensa y no de autos o sentencias, es un problema. Héctor, si usted está diciendo que lo que hizo la Cámara de Representantes fue una chambonada, pues esta es la razón por la cual muchas personas creen que se puede caer. Pero lo que creo es que fue una chambonada, inducida también por la equivocación de la Corte de comunicar esa información de la manera como la comunicó. Y entonces, pues, la Cámara hizo mal, inducida por el gobierno, pero también con una comunicación equívoca de la Corte. La Cámara se equivocó por cuenta de la Corte. Se equivocaron todos. Se equivocaron todos. Se equivocó la Corte. Yo sí creo que se equivoca la Corte haciendo un comunicado de prensa y no un auto, Néstor. Contra eso hemos peleado mucha gente durante años, que la Corte se pronuncie ahora lo hacen en flash informativos. Pero la pregunta, imagínese usted, y después en un comunicado de prensa. Es como para los abogados eso es una nueva pirámide de Kelsen, las comunicaciones de la Corte. Un flash informativo, una comunicación de prensa. Pero a ver, eso no es nuevo. La Corte lleva años. Sí, pero siempre ha sido mal. Pero el que no siempre ha estado mal. Pero la pregunta es si vamos a tener reforma pensional o no. O si la Corte va a hundir la reforma pensional. María Consuelo me estaba diciendo. Claro, el que no esperó tener el documento oficial fue el ministro incitando que se convocara rápidamente sin tener la claridad jurídica. Es que ahí puede que la Corte haya mandado el flash informativo, pero es que los que se precipitaron para la convocatoria fueron los miembros del gobierno y en particular el ministro Armando Benedetti. Pero además, a resucitar el cadáver. Pero además hay dos fallas adicionales. Una, el tema del quórum decisorio versus el quórum deliberatorio. Y la otra cosa es que se repitió 3 veces la votación, que es lo que denuncia Catherine Miranda. O sea, no es solamente la convocatoria, sino 2 fallas más. Pero entonces, además de eso, están los problemas de fondo. Los problemas de fondo tiene que definirlo la Corte y es determinar si la votación, si lo aprobado el sábado 28 de junio por la Cámara de Representantes, subsanó o no los errores
y cumplió o no las órdenes de la Corte. Porque como votaron sobre algo que no estaba todavía, porque recuerde usted que el auto de la Corte salió varias semanas después porque había unas demoras muy fuertes ahí en torno a lo que significaba la aprobación, pues varios magistrados se negaban a firmar el auto. Es un tema muy... Hay millones de personas... Claro, pero es clave porque el auto es la hoja de ruta y la Cámara votó sin conocer la hoja de ruta, votó a tientas, es decir, ahora la Corte tiene que entrar a definir... Pues votó sobre el comunicado, sí, pero... Por eso que no era, pero que la no era la pregunta orden es, expresa. para millones de personas, como gobierno. todos los que nos escuchan, si va a haber reforma pensional, millones de personas que hoy, por ejemplo, dicen, oiga, ¿será que yo quedé en el régimen de transición? ¿Será que entonces ahora me va a tocar cotizar en un fondo privado? ¿Será que, digamos, muchas personas que están en la expectativa, los que están, por ejemplo, haciendo uso del traslado pensional de los fondos privados a Colpensiones, y a ellos hay que decirles que muy pronto seguramente habrá una decisión de la Corte Constitucional y que muy probablemente, por la forma como habían votado, ese auto que se conoció fue a través del comunicado. En ese momento recordemos que la Corte votó por unanimidad. Toda la Corte Constitucional estuvo de acuerdo, los 9 magistrados estuvieron de acuerdo en devolverlo a la Cámara para que se subsanara. Es decir, el ambiente no es tan adverso a la reforma pensional. Por supuesto, el magistrado Baños ha tenido una posición muy férrea en contra de la reforma, pero la probabilidad de que cuando esto vaya se estudie en la Corte Constitucional, se apruebe es muy alta, Néstor. Si Bañes hubiese querido tumbar la reforma pensional, ¿no les hubiera dado la oportunidad de subsanar los vicios de trámite? Y por esa misma razón, Néstor, yo lo que creo es que se puede esperar que en este mes, en el mes de octubre, en los próximos 30 días a más tardar, la Corte Constitucional tome una decisión de fondo y seguramente le va a dar exequibilidad y vamos a tener una reforma pensional que creo que es lo mejor para el país. 7:56 minutos para quien quiera opinar. Yo no le he oído... Esta es la batalla política del momento, señor. Yo no le he oído al magistrado Ibáñez nada contra la reforma pensional. Empecemos por ahí. Magistrado Ibáñez ha estado diciendo, por favor, aclaren un trámite que hoy sigue siendo un trámite muy opaco. El primero, pues está clarísimo que no cumplió. Y el segundo es un enredo que no sabemos el quórum ni la decisión y cuándo lo citaron y si lo aprobaron y al otro día. Eso está enredado. Y no solamente Catherine Miranda, también Lina Garrido y otras congresistas han estado señalando que el trámite no siguió como lo establece la ley quinta. Por lo tanto, aquí hay un proceso que... Y Néstor, y quitémonos de una vez 3 o 4 mitos de esto. Aquí los viejitos y las viejitas, como viven diciendo de manera ofensiva, aunque aparezca generosa y de algún modo altruista, pueden tener los 230,000 mensuales sin la necesidad de la pensión, de la reforma pensional. Es un subsidio. Claro, eso es un subsidio que lo pueden sacar por decreto. Entonces, desmontemos el mito de que los viejitos y las viejitas, que mal los llaman así, podrán tener esos 230,000 solo y exclusivamente si se aprueba la reforma pensional. Eso es una mentira grande, enorme, tan grande como el país. La segunda cosa que es importante es que, ¿cómo así? Que bien que la reforma pensional para bien del país. ¿Acaso no sabemos que a las personas del régimen semicontributivo se les desaparecen los ahorros de toda una vida y les van a entregar una renta vitalicia de 80,000 pesos? Y eso les parece muy bien para el país y para la reforma pensional. Faltan las cosas de fondo, esa es la otra, ¿no, Néstor? Estamos en trámites, pero hay cosas y hay demandas de fondo. Por ejemplo, como que los fondos privados de pensiones se queden con el ahorro de las personas hasta que se pensionen dentro de 20 años. No, yo creo que aquí apenas estamos empezando con las primeras de cambio de la famosa reforma pensional. Bueno, yo creo que esa reforma entre otras está cosas, enredada, lo del bono pensional es uno de los caballitos de batalla que si no hay reforma pensional, los viejitos se quedan sin el bono pensional. Pero no ya, Felipe, una cosita, ya el gobierno se desmontó de esa lucha porque empezaron hace una semana las inscripciones para las personas que están en el programa adulto mayor puedan hacer esa transición a lo que se conoce como el pilar solidario. Y los recursos, lo que costaría, la plata, el costo fiscal de ese programa ya está incorporado, ya está contemplado, Néstor, en el presupuesto general de la Nación del próximo año. Lo que quiere decir es que sí se podía sin la reforma pensional. Y lo están haciendo, lo van a hacer. Sí se puede que inclusive hay distritos y algunos entes territoriales que cofinancian ese subsidio. Bogotá, por ejemplo. Y así se multiplica, o se suma, no se multiplica, se suma la plata entre la nación.
y el ente territorial que quiera darle más a las personas ¿Podemos mayores. hacer apuestas sobre Néstor, si yo no pasa o no sé si pasa se la hunda. reforma pensional? Ya escucho su apuesta, señor Álvaro. Pero Néstor, yo creo que hay que recoger lo de Aurelio, perdón Álvaro, en el sentido de no repetir reiterativamente una mentira que ha dicho el presidente Petro, y es que Ibáñez va a tumbar la reforma pensional. Ibáñez no puede tumbar la reforma pensional solo. Y dos, yo tampoco le he oído al doctor Ibáñez decir voy a tumbar esto. Cuando quiera Él hacemos la está apuesta. haciendo lo que le corresponde. Felipe, Yo no. Entonces esas son obviamente- mentiras que va diciendo Petro que se van volviendo, ¿no? En el imaginario colectivo, ¿verdad? Eso no es cierto. Felipe, por Esta eso, reforma no deja por eso feliz le a- decía que si Ibáñez quisiera tumbar la reforma pensional, no hubiera dado paso a la posibilidad de subsanar el trámite y los Pero es que no problemas la de puede forma- tumbar solo tampoco, Néstor. Claro, necesita mayoría, de acuerdo, en la Cámara. Y entonces, en la ¿para qué Corte repetimos las Constitucional. mentiras de Petro con respecto al doctor Ibáñez? Ahora sí, señor Álvaro. Como las buenas reformas, esta no deja totalmente feliz ni a un lado ni al otro, porque pues hay que equilibrar. Y yo no sé si se hunda, pero lo que sí sé es que en la Corte hay unos magistrados serenos y equilibrados que entienden que si se hunde, se habrá generado un hecho político que por su tamaño va a dominar la campaña política, porque independientemente de que el subsidio se pueda hacer sin reforma, políticamente está vinculado y el gobierno lo va a mantener así. Entonces se vendrá otro intento de consulta popular, y si la hunden se profundizará esa sensación de que la clase política tradicional solo sirve para bloquear, será un portaaviones electoral para Petro, y los políticos siempre tienen un gran problema de encontrar temas que ilustren claramente para la gente lo que se juega en las elecciones. Pocos hay tan claros como este, que se conecten tan directamente con las necesidades y con los valores de sectores sensibles de la población. Entonces, pues la Corte Constitucional debe fallar en derecho, pero ojalá eso coincida con los altos intereses de la nación y no terminen frustrando eso, que sería una gran frustración para mucha gente, y hay mucha gente interesada en hacer política con el hundimiento de la Sí, reforma. dice Álvaro, unos magistrados miren que pueden fallar en derecho. 8 de la mañana, 1 minuto, los acompañamos desde Blue Pero no, Radio. Pero La- Néstor, yo Señor. como siempre creo que los magistrados fallan es en derecho, no creo que estén ni calculando el efecto político de la caída de la reforma, ni calculan pues a favor o en contra del gobierno. Yo espero que no sea así. Yo tengo la convicción, por ejemplo, porque además conozco hace 40 años casi al magistrado Ibáñez, y es un extraordinario jurista. Él no tiene nada en contra de la reforma, como alguno aquí dijo. No, él tiene unos reparos al trámite legislativo que se hizo en la reforma, pues porque entre otras cosas él no tiene por qué estar a favor o en contra de la reforma, sino que está revisando si el trámite legislativo se hizo de acuerdo con la Constitución y con el reglamento del Congreso, y a él le parece que no, y así se lo propuso ¿Y hay unas a los dudas? a los demás magistrados, y los demás le dijeron que había efectivamente unas irregularidades, pero que eran subsanables, y esa fue la decisión que tomaron unánimemente. Ahora, si esa subsanación se hizo bien o no, pues bueno, volverá a la Corte a evaluarlo. En mi opinión, lo que hizo la Cámara de Representantes, como ya lo dije, fue una chambonada, pero era una chambonada inevitable, porque miren, Néstor, lo que pasaba era lo siguiente. Lo que pasaba es que unos representantes dijeron: nosotros teníamos 1000 proposiciones, habíamos hecho un montón de proposiciones, no las discutieron porque terminaron cerrando la discusión y aprobando el texto que venía del Senado de la República. En la convocatoria, en la comunicación que hizo la Corte, lo que le dijo a la Cámara de Representantes es que volviera a discutir esa proposición y volviera a someterla a votación, y la Cámara lo hizo. Ahora, eso no reabría la discusión de las otras proposiciones, al contrario, la cerraba, porque ya quedaba aprobado el texto del Senado, y después la Cámara no supo cómo actuar, porque en realidad ya no había cómo actuar. Si ya estaba aprobado el texto del Senado, estaba cerrado el debate para siempre. Por esa razón, yo creo que en la Corte Constitucional la reforma pensional no se va a caer, y los magistrados de la Corte van a llegar No, a la entiendo. conclusión mayoritariamente Votemos. de que se Hagamos subsanó la el apuesta. hierro
entiendo que allí hay una discusión técnica alrededor de si Néstor. debían reabrir, votar artículo por artículo, pero eso es lo que tomará la decisión. Le doy Sobre mi, ello mi tomará la decisión. vaticinio. La Corte salva la Aprueba. reforma pensional. Sí, yo también creo que van a aprobar la... Creo que el gobierno tiene a hoy, Felipe, los votos para hacer aprobar la reforma pensional en la Corte Constitucional. Seguramente. Así que todo esto quedará como una constancia alrededor de las discusiones, de esa muy particular manera de decir esto quedó mal hecho, que dice la Corte Constitucional, rehágalo y hágalo bien hecho. Y esa subsanación es la que está en duda.